Como lo habíamos anunciado, en este programa continuamos con la narración de la experiencia cercana a la muerte, ocurrida a la señora Margarita Faray, en diciembre del año 2000 en Chile, pero abordando principalmente el tema del mensaje espiritual, que por petición de Dios, ella debe hacer llegar a la humanidad. Dejaremos en la descripción de este programa el enlace a la parte introductoria al tema, en el cual Margarita Faray ofrece mayores detalles de lo sucedido. No pretendemos ir en favor o en contra de ninguna religión o creencia particular, sino que presentamos esta información de forma clara y objetiva, siendo usted quien de acuerdo a su sentir personal pueda aceptar o rechazar lo que aquí exponemos. Paciente de 23 años, sin antecedentes mórbidos, el día 4 de noviembre del año 2000 sufre síncope, recuperando solo parcialmente la conciencia a su ingreso al servicio de urgencia. La paciente se encuentra en Glasgow 8 a 9, lenguaje ininteligible, pupilas isotóricas reactivas sin focalidad neurológica. Se practica tomografía axial computarizada de encéfalo que muestra hemorragia interventricular e hidrocefalia asociada. Esa misma noche se instala drenaje ventricular externo, dando salida al líquido a la presión hemorrágica. Se practica angiografía cerebral, la que muestra MAB talámica izquierda localizada en el pulvinar con un nido de aproximadamente 3,5 centímetros, drenaje venoso profundo con dilatación aneurismática. Muy buen día, amigos. Bienvenidos una vez más a CREE. Unos días atrás hicimos un programa en donde se entrevistaba a la señora Margarita Faray, quien vive en Chile. Ese programa, Margarita contaba su experiencia eh, de un evento médico muy grave por el que ella pasó, algo así como un derrame cerebral, y esa experiencia que tuvo la condujo a lo que se conoce como ECM o experiencias cercanas a la muerte, aunque realmente ella no llegó a no llegó en ningún momento a fallecer o a cesar sus signos vitales. Estuvo en un proceso de coma entre que iba y venía del coma. Bien, en ese programa, que es introducción al programa que estamos haciendo hoy, pues Margarita detalló los eventos que a ella le ocurrieron a partir del momento en que ella abandona su cuerpo durante esa experiencia. Pero haciendo un breve resumen para aquellos que no hayan visto el programa, pues básicamente fue llevada a una clínica de emergencia producto de un muy agudo dolor de cabeza que incluso la llevó a un desmayo. En esa clínica se le intervino enseguida por la gravedad de lo que le estaba ocurriendo y resulta que el médico pues le dice a los familiares que más bien se fueran preparando porque no iba, ni siquiera iba a pasar la noche, iba a sobrevivir esa noche. En ese momento, cuando el médico dice eso, Margarita abandona su cuerpo. Y a partir de ahí transcurre un periodo de alrededor de unos 10 días, donde ella de forma intermitente sale de su cuerpo, va a distintos lugares, entre esos su casa o casas de familiares, y le ocurre una serie, puede escuchar y participar, no participar en el sentido de que la escucharan y la vieran a ella, pero sí darse cuenta de las conversaciones, observar, oír las conversaciones que había entre los familiares y puede desplazarse de un lugar a otro. Es una experiencia muy interesante que a su vez fue corroborada posteriormente porque las cosas que ella vio durante ese periodo en que debía estar en coma, pues se las pudo decir a los familiares con los que había interactuado de cierta forma, pero de donde ella se había presentado y podía haber participado, digamos, de las conversaciones de la familia con relación a su estado de salud y otras cosas de índole familiar. Hacia el final de esos 10 días que ella entraba y salía de su cuerpo, fue cuando su espíritu comenzó a elevarse a una dimensión superior. Y es en ese momento cuando ella tiene un encuentro con familiares ya fallecidos que a su vez le dan cierta información de eventos que estaban próximos a ocurrir, como por ejemplo el fallecimiento
de la esposa de uno de esos familiares, que ese fallecimiento, esa muerte ocurriría en 10 días, como en efecto así fue. Cuando ella estaba ya como para devolverse a su cuerpo, pues se le presenta una entidad que ella asume como Dios y le da cierta información o le pide más bien que lleve este mensaje a la humanidad. Sobre esa parte es lo que vamos a conversar el día de hoy con Margarita Faray. Bienvenida, Margarita, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Y bueno, este es tu espacio. Y bueno, vamos a hablar, como ya dijimos, de esa parte tan importante de tu experiencia SM cuando Dios te pidió que regresara. Cuéntanos un poquito más en detalle toda esa parte de ese proceso y cuéntanos entonces, vamos a hablar pues de ese mensaje que debes llevar a la humanidad. Bienvenida nuevamente. Hola, mi nombre es Margarita Faray. A través de la, la página que tiene Fernando, quiero contarles una experiencia de vida que tuve tras un derrame cerebral. Ojalá les interese. Estoy seguro que sí, Margarita. Estoy seguro que todo el que vea este programa le va a interesar muchísimo esa experiencia que tuviste y lo que tienes que contar al respecto. Bueno, Margarita, retomo la pregunta que te hacía en la introducción del programa. Empieza a narrarnos, porque ya con la parte, con la primera, con el programa anterior que sirvió de introducción, pues ya ahí hablamos de lo que fue propiamente el derrame y esos días que estuviste saliendo y entrando de tu cuerpo. Pero la parte donde nos vamos a enfocar, como dijimos al principio, es propiamente a partir del momento en que te elevas y pasas a esa nueva dimensión. Cuéntanos a partir, más o menos, a partir de ese momento, ¿qué fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando empecé a elevar, llegué a una parte donde había mucha nieblina, ¿ya? Y de repente igual me preguntaba, ¿dónde estoy? Espiritualmente, igual me preguntaba esas cosas. Y de repente visualizo una luz, lo cual mi espíritu llegó hacia esa luz y me faltaban 2, 3 pasos para yo cruzar esa luz. Y justo, En algún momento sentiste miedo cuando te empezaste a elevar o cuando te encontraste en esa neblina? no, me sentí libre. El espíritu mío, como le digo a Fernando, me encontré súper libre y nada, no sentía miedo, no, nada. Algo, son cosas difíciles de explicar, difícil, así que yo siempre digo, yo cuento lo que yo experimenté, pero miedo, no hubo miedo. No hubo miedo. ¿Te sentías No. reconfortada de alguna manera? En algún sentido sentías, mucha gente que narra experiencias como la tuya, en esos Ujú. momentos cuando trascienden a esos esferas espirituales o esas dimensiones espirituales, narran sentirse reconfortadas, amadas, protegidas. ¿Alguno de esos sentimientos sensaciones, pasaban por ti en ese momento? Sí, yo creo que el haber soltado el cuerpo me hizo libre espiritualmente. Ujú. Pues Eso siento. El cuerpo es lo que nosotros cargamos, es verdad. ¿ya? Pero no sentí miedo. Lo único que yo decía es algo que en otro lado yo no lo he vivido. Y al otro lado yo me refería en la tierra, ¿ya? Y ya, como les cuento, me faltaban 2 o 3 pasos, Fernando, para yo cruzar esa luz y justo se me presentan 3 personas, ¿Quiénes eran que esas personas que se te presentaron? era mi primo por parte paterno, mi abuelo por parte materna y un vecino de acá al lado de mi casa. Ellos fallecidos hace muchos años ya. Y mi primo me decía, Margarita, este es el cielo, porque él igual sentía que yo estaba observando, obviamente espiritualmente, algo que yo no conocía, ¿ya? Y él me dijo, Margarita, este es el cielo. Si no te quieres quedar, me dice, no te quedes. Yo estoy esperando a la gloria. El Señor la mandó a buscar. En 10 días más ella tiene que estar acá. La Gloria era un familiar.
La- Alguien relacionado con este vecino, ¿verdad? O con tu primo, perdón. no, la Gloria era la cuñada de mi papá, Ah, ¿ya? vale. Era esposa de un hermano de mi papá. Y, y la cosa es que bueno, yo siempre me he preguntado por qué yo viví esa experiencia o por qué yo supe de que ellas estaban esperando. Si las relaciones por parte de ellos no teníamos contacto, ¿ya? Y la cosa es que después, cuando mi primo me habla, yo lo conocí al tiro. Lo conocí al tiro a él, conocí a mi abuelo, a mi vecino, y yo ahí me preguntaba, o sea, me morí, así con esas palabras. Ujú, Y mi primo ahí en ese momento me dice, Margarita, mira para abajo, de aquí se ve todo. Y yo miraba la tierra y yo veía en el hospital donde yo estaba, en ese tiempo corporalmente, ujú. eh, yo veía a mi mamá, a mis hermanos, a mis cuñados que me iban a ver. Y la cosa es que me dice, ándate nomás, estamos súper bien y dile que no se preocupen. O sea que ya esta persona, tu primo, entiendo que es el que te estaba hablando, Mm. ya él sabía que tú ibas a regresar, que no era tu momento de estar ahí, por lo visto. O sea, era algo que ya ellos conocían y lo que te estaban era como diciendo que ellos se encontraban bien, de manera que dieras ese testimonio a la Ujú. familia y todos estuvieran como tranquilos, esperanzados, ¿verdad? Claro, porque, o sea, yo a él lo vi sano, sano. A mi vecino y a mi abuelo los vi sanos. Y el haberlos visto yo de una manera incluso hasta más jovial, ¿ya? No tenían enfermedad en ellos. Y haberlos visto súper bien. Y eso me sorprendió igual porque mi primo me dice, Margarita, aquí no pasa nada. Ellos, no sé, no hay enfermedad, me dio a entender eso, que no había enfermedad, no había necesidad de nada. Y ahí cuando mi primo me dice, Margarita, yo estoy esperando a la Gloria, en 10 días más tiene que estar acá porque el Señor la manda a buscar. Y de repente empiezo a retroceder, lo cual en ese momento mi abuelo me hace con su mano que me acercara porque él me quería llevar a donde estaba la esposa de él, que era la mamá de mi mamá. Y yo le decía, abuelo, después vengo. Y el vecino y después mi primo me decían chao con la manito. Ujú. eh, y en ese momento después la luz para mí desapareció y ¿Había más empiezo gente, a... aparte de estos tres familiares tuyos o gente conocida tuya, había más personas en ese lugar donde tú te encontrabas? Atrás de ellos, sí. Vi, o sea, si me preguntas cuántas personas, yo vi como 4 o 5 personas atrás de ellos que deambulaban también andaban con túnicas blancas. Qué No sé qué curioso. estarían haciendo, no sé. No tengo respuesta porque solamente vi personas con túnicas blancas. Más, no. Ok. ¿Y el lugar Y, en el que estabas, puedes describirlo de alguna manera? ¿Qué fue ese lugar al que llegaste que comienzas diciendo que había como una neblina o algo por el estilo? eh, no sé qué habrá sido, no sé, porque hay personas también que cuentan esta experiencia donde dicen que ellos vieron, que ven prados, que ven castillos. No, yo no vi nada, solamente mi espíritu cuando llegó a ese lugar que yo le nombro cielo, Ujú. pero igual yo digo, ¿por qué? Si el cielo es azul, yo en ese lugar vi todo gris. Todo gris. Quizás si yo hubiese cruzado esa luz donde estaban mis familiares, a lo mejor adentro de esa puerta estaban los prados, todas esas cosas preciosas que cuentan otras personas. Pero Ya. yo vi esa luz. Y después mi primo me decía que no me preocupara, que dijera que estamos bien, que estaban bien y que no se preocuparan. Y empiezo a volver y ellos desaparecen. Y en ese momento, cuando mi espíritu venía volviendo, ahí fue algo muy sorprendente que yo hasta el día de hoy, imagínate Fernando, que a mí me ocurrió a los 23 años y Ujú. ahora ya tengo 47. Y tener Excelente. el recuerdo de hace poco más de 20 años atrás,
no olvido nada, nada. El haber vuelto, o sea, el estar volviendo Ujú. y escuchar una voz que me dice, ve a tu mundo, que no es tu hora todavía, y di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Cuando termina de decir eso, yo giro para ver quién era y le veo del cuello hacia abajo una persona, un ser, digo yo, más o menos 2 metros o poquito menos, no sé. Y yo estaba detenida cuando yo quería hacerle preguntas a esa persona, pero no me salían las palabras, pero sin embargo él me decía, vive tu momento y no averigües más. Pero él sabía, ese ser que me hablaba, o sea, sabía que yo quería preguntarle cosas, pero ahí él me decía, no, vive tu momento y no averigües más. Y yo empiezo, bueno, empieza mi espíritu a retroceder nuevamente y ahí él me venía hablando donde me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. En tus manos tendrás el don de sanidad, pero en quien no crea no vas a poder hacer nada. Eh, en ese tiempo yo tenía a mi hijo, iba a cumplir 3 años, y esa voz me decía también, tú vas a tener una hija y va a ser una bendición. Y así Y ocurrió, tuviste una hija a los pocos años, pues, 3 años después nació mi tres hija. años. Y después Ya. me decía, como decía, la voz, bueno, la voz me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar. Y de hecho es así, estás recorriendo el mundo cada vez que en una red social, en un programa de televisión, en entrevistas que te han hecho en otras oportunidades, estás recorriendo el mundo. Fíjate, Así, yo no conocía tu caso, Margarita, y tuve la oportunidad de verlo en el programa de Carla Manterola, que también es una buena amiga y tiene su canal de Ancestrales. El caso me encantó, me llamó mucho la atención y bueno, aquí estamos y yo estoy del otro lado del Atlántico. ¿Entiendes? Entonces, eso es también, recorrer el mundo realmente. sí, ¿Y qué otras cosas en ese momento te dijo este ser? Tú lo calificas de Dios, yo no yo digo que sí. no lo sea, sí. Tú Al sientes que menos fue sí, sí, a mí, eso. si a mí, bueno, a mí me han preguntado, Margarita, ¿tú piensas que fue Dios quien te habló? Yo lo digo bien claro, sí. Ujú. Fue no es tu hora todavía, o sea, me mandaba de vuelta, que no era mi hora, y en donde me decía, di en la tierra que todo se hace si yo quiero, que agradezcan cada paso que den, que mirando a los cielos me lo agradezcan. Para mí fue Dios. O sea, y yo también quiero aclarar, Fernando, yo no soy de religión, yo no Ujú. pertenezco, no asisto tampoco a ninguna religión, pero es lo que me tocó vivir. Y gracias a Dios lo estoy contando, porque hace, ¿cuánto? A los 23 años yo pude haber quedado corporalmente enterrada, espiritualmente en el otro lado, pero aquí estoy compartiendo lo que yo viví. Tú sabes que Y yo pienso, Margarita, y te lo comenté cuando las conversaciones previas a la entrevista que estamos llevando ahora, yo pienso que el planeta, que el mundo en general, la humanidad, está ante un cambio próximo y un cambio trascendente. Y yo sí, creo que todos estos eventos con personas como tú y otras muchas personas que también han venido pasando por esto, no son producto de la casualidad o de la mejora de las técnicas médicas que permitan reanimar a personas que están en un proceso de fallecimiento, de muerte, sino yo ujú, creo que son intencional, responden a un plan de sí, Dios para esta humanidad y que el objetivo es estos mensajes de esperanza, de fe, de espiritualidad, llevarlos a las personas. así es. Margarita, cuando Dios se te presentó y habló contigo, ¿el mensaje fue más allá de eso o fue una invitación a que llevaras que explicaras al mundo, narraras Ujú. por lo que habías pasado? ¿En qué consistió ese mensaje o si se limitó a eso? Yo creo que el haber vuelto y el haber escuchado esa voz que me enviaba de vuelta es para contar lo que viví, o sea, contar lo que él me dijo.
esa voz me decía, como le acabo de mencionar, eh, que dijera que di en la tierra que todo se hace si yo quiero, ¿cierto? Ujú. Si Él quiere, porque estamos acostumbrados nosotros en decir, voy a ir, lo voy a hacer, pero se nos olvida muchas veces de decir, Señor, ojalá, si es la voluntad de Dios, vamos. O Señor, Así es. acompáñame. Tengo algo en mente, me gustaría que me acompañara, bendígame. Dime Y algo, Margarita, dime una cosa. ¿Tú has conversado, esta experiencia que tú has tenido oportunidad de hablar de ella con sacerdotes, con clérigos de alguna iglesia, con pastores, alguien que esté directamente involucrado con servicios religiosos? ¿Tú has compartido esa experiencia con alguien en ese sentido? hace muchos años atrás, sí, le conté a un pastor cuando me invitaron a una iglesia y le conté y me dijo, yo te creo, pero te voy a creer más cuando te congregues. Cuando te congregues, es decir, que formaras Cuando, parte de la iglesia a la claro, ya. Bueno, sí, yo pero creo que eso, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero en fin, está bien que te crea, pero no sé, suena así no, como pero condicionante, ¿no? O sea, claro, eso fue lo que me dijo. Pero yo, bueno, yo siempre que, cada vez que me pongo a orar, le pido al Señor que me lleves al lugar. O quizás, o en mi pensar, no es estar pegada en una iglesia. Lo que yo tengo que hacer ahora mismo, lo que estamos haciendo, conversando y hacerle preguntas a las personas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? O sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué piensan sobre la otra parte, sobre la vida espiritual? Si acaso existe. Porque todos tenemos diferencias. Porque hay personas que también dicen, no, después de esta vida no hay otra. Claro que tenemos otra vida. Tenemos y la yo vida creo, y yo creo que es la corporal. verdadera vida. O sea, Es que yo estoy estamos convencido de eso. acá para un paso, a un paso para volver a una vida eterna. Entonces le digo yo, si no creen en Dios, hablando así, si no creen en Dios, ¿por qué las personas se casan? ¿Por qué las personas bautizan? ¿Cierto? Porque aquí la bendición no viene del pastor ni del cura, el cura trabaja para un Dios, ¿cierto? Así es, ¿Ve? así es. Y cuando hay personas que mueren, hemos sido también personas que hemos llamado a hermanos o de iglesia, ya sea católica, evangélica, que vengan a orar. En el fondo sí tenemos esa creencia, en el fondo Sí. sí. O a veces también nos pasa que cuando uno va a una iglesia, nos tachan, ahí van los locos o cualquier cosa Sí. disparate que quieran decir. Pero yo digo, a mí, la verdad las cosas no me interesan. O si yo hablo del Señor contando mi testimonio y dando mi versión con respecto, que hay muchas palabras que para mí en la Biblia son ciertas, yo le digo, estudia, léela y analiza lo que yo viví. Y les pongo el caso, cuando yo volví, o cuando mi espíritu volvía, Ujú. eh, cuando la voz me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar, esa voz era un estruendo difícil de explicar aquí en la tierra y difícil que salgan palabras como las que uno quiere decir, pero es complejo, Es muy es complejo, es muy complejo, difícil sí, poder narrar no, algo que uno, bajo una porque perspectiva física como esta, no puedes verlo. Sí. no, es muy difícil. Imagínense, porque yo a veces tengo las palabras tan claras, yo las hablo y todo, pero hay veces que quiero hablar, pero por dentro tengo como nudos. Me siento, le digo yo, como una madeja, una lana enrollada, Ujú. que estoy por dónde, por dónde está la hebra, por dónde empiezo, ¿me entiendes? Sí, mira, te quiero Muy preguntar una difícil. cosita que hiciste el comentario antes y estaba pendiente de que lo tratáramos. Cuando venías de regreso al mundo propiamente, Dios te dijo que ibas a tener un don, el de la sanación, pero que sería con aquellas personas que tuvieran fe. Ujú. Y ha sido, normalmente, de hecho, esto que te ocurre a ti, que pudiera ser el don de la sanación, también ocurre con otras personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, similares a la tuya, aunque suelen ser
más orientadas de repente a la precognición, a la visualización de espíritus, el escucharlos, ese tipo de cosas. Pero en tu caso me llama la atención que sea en la sanación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Has sanado a personas? Cuéntanos. Mire, es que no sé si se habrá sido así, pero una vez un muchacho estuvo muy grave, ya estaba grave porque le dio una eh, peritonitis, que después pasa a Ujú. apendicitis o a apendicitis, peritonitis, no me acuerdo. Peritonitis es más grave, es muy Ya, grave cuando... eso le dio. Y el Ujú. muchacho, bueno, los médicos lo único que decían, aquí puede que haya un milagro o no lo haya. Yo fui ese día al hospital, pongo mis manos encima de él y lo único que le pedí es que crea, que los milagros son grandes. Si cree en los milagros, que crea. Y me pongo a entregarle al Señor. O sea, que empecé a decirle al Señor que obrara, que restaurara cada órgano de esa persona. Y bueno, después lo llaman porque iba a entrar a pabellón porque ya estaba muy complicado. Y claro, pues al muchacho le hicieron una operación. Lo voy a contar igual, es un tajo de aquí a acá, le sacan sus Ujú. tripas, todo lo lavan y todo, y le vuelven a poner sus cosas, las tripas adentro de su estómago. Ujú. Y pasaron los días y él me dijo que sí, pues, que me había escuchado. Yo te había Dentro de la... escuchado. Sí, me dijo, yo la escuché cuando usted estaba orando. No, dijo, la vi bien complicado, dijo, pero en el fondo sabe que sentía como un relajo, una paz. Pero me dijo así, porque era tía, me dijo, porque usted estaba orando. Sentía yo algo algo, es que es difícil, por eso yo les digo, es difícil aclarar o decir lo que uno siente en el momento. Son Exactamente. cosas, son cosas inexplicables. Es verdad, es verdad. Te digo, bueno, yo he tenido un par de experiencias personales que no se comparan con esto, pero que son muy difíciles de explicar, que Sí, son cosas que van más allá de cualquier cosa que uno haya vivido en esta vida, pues, y que llevarlas a palabras y tratar de decirle lo que nosotros no vemos ni sentimos a diario es muy complicado. Te entiendo perfectamente cuando cuentas eso. es Margarita, que no es fácil. y de este mensaje, qué le dices a la gente? Qué opinas? ¿Qué es lo que la gente debe saber, debe cambiar? ¿Qué opinas? Qué opinas tú de Bueno, eso? primero decirles que crean que tenemos una vida que nos espera, que esa es la promesa de Dios que le dejó a sus hijos. Nos promete una vida eterna. Y ahí yo siempre, como les cuento en la otra entrevista, yo siempre comparto textos bíblicos y vuelvo Ujú. a repetir, no soy de religión, pero la palabra de Dios quedó escrita. Y donde Él nos dice que lo busquemos. Está la palabra de Dios donde dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque ahí dice mientras, porque esto se va a acabar. Yo pienso también que eso viene ese ¿Sí? cambio. Todas las cosas Y están cambiando muy repentinas, y nadie puede decir eh, que nadie le avisó, porque las personas que predican en la calle, las que predican la palabra del Señor llegan a las casas, siempre han compartido que la venida del Señor está cerca. Imagínese, Fernando, cuando volviendo a lo que yo viví en espíritu, cuando la voz me decía, vas a recorrer el mundo contando mi testimonio, el cual yo te hice pasar, eh, después cuando volví al cuerpo, empecé a tener ya lucidez, tuve 2 meses hospitalizada, así que igual no me costó, o sea, gracias a Dios no recordaba la experiencia completamente, todo, de todo. principio a fin, de cuando yo me desmayé aquí en la casa, cuando me llevaron al hospital, todo eso lo recuerdo. Pero cuando le digo, cuando la voz me decía que yo iba a recorrer el mundo y después ya cuando tengo la noción, la claridad de 2, 3, 4 meses después que salí del hospital, decía yo, pero ¿por qué viví esa experiencia? ¿Qué lo que es? ¿Habrá sido el Señor que me habló? Él me mandó de vuelta. Sí, porque, y ahí yo recordaba y yo decía, recorrer el mundo de qué manera. Y yo como lo digo, no tengo plata para andar recorriendo el mundo entero contando lo que él me hizo pasar.
Y después empiezo a tener ya noción, empiezo a tener internet. Y claro, pues, estoy recorriendo el mundo gracias a Dios, que Él también fue quien le dio la bendición a quienes hicieron redes sociales, ¿cierto? Nos estamos Sí, conociendo a través del mundo, a través de redes sociales y a través de la inteligencia que el Señor puso en la mente de esas personas. Porque nadie sabía, porque antiguamente el contacto que uno podía tener con una persona de otro país era a través de carta y que esa carta pudiese llegar a destino. es cierto. O sea, los medios están, que la gente conozca es decisión de cada quien, porque los medios están y las narraciones y los testimonios como el tuyo están disponibles y la gente puede acceder a ellos. Y es la decisión y la voluntad propia de poder hacerlo. Cada uno decide. Y me han preguntado, Margarita me dice, ¿cómo tengo que hacer para acercarme al Señor? El Señor, ¿qué Qué nos buena dice? pregunta. ¿Qué nos dice? O sea, que lo busquemos. No es por menospreciar una iglesia, todo lo contrario. Ujú. Pero si tú tienes una necesidad, porque a veces la necesidad no se viene solamente el día domingo por ir a la iglesia, es todos los días. Si pudiste abrir tus ojos en el día, o sea, temprano para levantarte, irte a trabajar, dale gracias a Dios que no te sacó de ese cuerpo, que sigues con vida, ¿cierto? Esas son Sí. bendiciones. Cada día, cada momento, como la voz me decía, di que agradezcan cada paso que den y que mirando al cielo me lo agradezcan. Es que hay algo importantísimo y es que aprovecha el día. Todos tenemos que aprovechar el día, darle Incluso, verdaderamente valor, trascendencia, porque no sabemos cuándo ¿en nos qué toque momento? desencarnar. Ujú. Nadie sabe en qué momento nos tocará soltar el cuerpo. Nadie. Y es, Por eso bueno, uno dice, o sea, yo siempre repito muchas veces, yo no soy de religión, pero sí creo en un Dios y en las promesas que Él nos tiene preparadas. Las personas que se han ido antes están en ese lugar. Hay personas que dicen, no, el cuerpo descansa, el cuerpo está dormido. Puede que el Señor tenga personas dormidas, pero no a todas, porque el Señor bueno, de alguna manera hace tener contacto también con sus personas que se han ido. exactamente. Mira, Eh, a es partir de esa difícil. experiencia, Margarita, ¿le tienes miedo a la muerte? Eh, estoy ahí. Es como decir, mire, miedo a la muerte, no. El miedo es cómo será mi deceso. No lo sé. Ya. Creo que es Porque más miedo al dolor que a lo que al, viene dolor, después. el dolor es no saber, o sea, la preocupación de no saber cómo va a ser. Pero por eso uno dice, vive tu momento, no te preocupes. Porque mira, Fernando, un poquito me voy a volver al principio, bueno, unos minutos, al Claro, claro. principio. Cuando a mí me dio el dolor de cabeza fue el 4 de noviembre, fui a dejar un encargo que me dejó mi esposo acá donde unos vecinos y al volver me dan dos puntadas aquí en las sienes. Puntada, las puntadas y me soltó. Abro la puerta de la calle de mi casa y me dan de nuevo dos puntadas más. Y vengo por el pasillo, llego acá a la casa de mi hermana y le digo, ¿sabéis que me duele la cabeza? Y me senté en el sillón y mi hermana me dice, tomemos desayuno, po. Y la cosa es que cuando estoy sentada en el sillón empieza el dolor de cabeza y no me soltó, no me soltó. Es como un huevo, yo siempre lo digo así, tener un Ujú. huevo y que lo estén un huevo duro y Sí, que lo sí. estén aplastando, aplastando, apretando. Y ahí yo me empiezo a doblar, me voy para el lado, siento que mis brazos, mis piernas, mi lengua estaba toda desfigurada. Y ahí me llevaron al hospital más cercano, donde Ujú. el médico pensaba que yo estaba drogada. Bueno, eso es una primera apreciación, pero enseguida te llevaron a hacerte un escáner, que de hecho A otro tenemos hospital. imágenes de los escáneres y del diagnóstico médico que lo vamos a colocar aquí en este video. Oh, pero sígueme contando. Eh, sí, esa fue la parte cuando empezó el dolor, pero yo sentía mis extremidades, no, estaba mal, 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 que el médico pensaba, como le digo, que estaba drogada. ¿Qué consumiste? ¿Qué te hicieron?
Y después cuando el médico llega otro médico a los pies de la camilla donde dice, esta paciente está con un daño neurológico, traslade la urgencia a neurocirugía. Me trasladan a neurocirugía, que es otro hospital, y el médico tratante me pide unos escáner, unos de urgencia, y como el médico dijo, esta paciente, al ver los resultados, el médico dice, esta paciente no tiene vuelta. Ahora si me preguntan cómo yo sé todo eso, porque yo escuchaba súper bien, mi cuerpo estaba mal, pero mi interior, mi espíritu estaba intacto. Y lo Ya yo importante de escuchaba. lo que estás diciendo es, fíjate que tú tenías 23 años cuando tuviste esa experiencia en el año 2000. Ujú. ¿Quién se espera pasar por algo así con 23 años? Ni remotamente. O sea, entonces la verdad es que hay que aprovechar el tiempo. Uno no puede Sí. decir, oye, voy a afinar el violín al final del concierto, ¿sabes? Mejor afinarlo antes de que comience el Ah, concierto. Entonces, lo que quiero decir es, oye, no debemos espiritualizarnos, debemos también entrar por lo que es una vida sana, una vida una buena, vida espiritual, una vida espiritual. sin daño, en un creer, proyectémonos. A veces uno no tiene que hacerse planes de viajar, pero, o sea, hacernos planes, claro, pero creo que uno primero decirle, Señor, me gustaría que usted si me da esa bendición de poder compartir en familia, me gustaría que me regalara unas vacaciones en familia y todo ameno. Pero invítenlo, invitemos al Señor, no seamos egoístas. Estoy de Les vuelvo a acuerdo. repetir, ahora podemos estar aquí, más rato no sabemos. Es Como cierto, es cierto. la voz me decía esa vez, di que agradezcan cada paso que den y que mirando al cielo me lo agradezcan, cada paso y cada segundo. Sí, tú sabes Cada lo segundo. triste. Lo triste es que el ser humano en general, si está bien, no agradece nada, ni siquiera piensa en Dios. Tenemos que esperar a estar pasando por una situación muy dura, muy difícil, Para o lo que buscar. fuera, para buscarlo. Y lo que debemos es agradecer y buscarlo siempre, todos los días. Y tratar de comportarnos dando frutos espirituales, que es lo importante. O sea, lo Sí, mire, importante, pienso yo, no es la religión a la que pertenezcas, no, porque yo no creo que Dios haga salvedades en eso. Lo no, importante es el tipo de persona que somos y los frutos espirituales que nosotros demos como personas a la sí. humanidad, a la familia y a todo. Gracias. Claro, Hace no pasa nada. hace mucha calor por acá. Bueno, tú Fernando, por allá con calor y yo por acá con frío, pero vale, ahí vamos. Margarita, Fernando, bueno, mira, ya la- la entrevista está prácticamente pues terminando del tiempo, pero quise unas últimas palabras de que nos quieras decir, sí, compartir con la audiencia. contarte, sí, con respecto a lo que viví. Cuando mi espíritu volvió al cuerpo, cuando, Ujú. bueno, pasaron los días y el médico me dice, bueno, pasa el día del alta. Me preguntó, Margarita, me dijo, ¿te quieres ir de alta? Ya, listo, y ya. Y le dice a mi esposo que hiciera los papeles, los trámites para yo poder salir. Y en ese momento el médico nos dice, tú tienes que ir a la cordillera de los Andes y darte con ella en el pecho. ¿Qué haces aquí? No lo sabemos. Y fue el mismo médico, que yo igual le tomé un cariño enorme, que me dijo, o sea, nos dijo a mí y a mi esposo, no haga ni tal de tener guagüita porque no puedes. Pero son palabras que me dijo una persona terrenal. Pero Qué yo venía curioso, ¿no? con una información del otro lado donde me decía esa voz, tú vas a tener una hija y va a ser una bendición. Y mi hija nació 3 años después. O sea, como yo estoy aferrada, por decir la palabra, aferrada a la tierra, porque estoy viviendo en una tierra, pero yo estoy más conectada con lo espiritual, porque las personas saben, o sea, no saben o saben y no lo quieren reconocer, que esta vida terrenal es momentánea y que Así tenemos es, un Dios que nos promete la vida eterna. Tenemos vida eterna, eso no lo duden. Y así que es. las personas que se han ido es porque les tocó el tiempo, pero sí vamos a volver a encontrarnos con ellos. Como fue tu caso que encontraste a esta gente, a Sí, estos familiares tuyos. Margarita, sí, mira, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de este canal. Gracias por compartir tu experiencia y tu mensaje. Y bueno, estamos siempre abiertos a hablar del tema cuando tú lo desees. Y bueno,
Este es tu canal y muchas gracias por estar aquí. Fernando, muchas gracias y agradecer la sintonía porque yo sé que hay muchas personas que necesitan el despertar espiritual. Así Y es, y no estos tengan programas ayudan a eso, es un dar la montón, esperanza. un montón. Y no tengan miedo, si cometemos errores, tenemos un Dios que los va a perdonar, pero no nos quedemos pegados en eso de cometer errores porque después me van a perdonar. No, arreglemos, enmendemos, vamos arreglándonos así. No es Así es, fácil, pero no es fácil. oración, oración, eso se los Bien. puedo asegurar. Pues Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Y muchas bueno, gracias. un gran abrazo para ti. Bueno, amigos, Igual, espero que les haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado y sobre todo que sea esperanzador para todos, como lo ha sido también para mí. Hasta la próxima. Gracias.